Saludos, te habla Maribel Santiago Marrero. Soy maestra de matemáticas en el pueblo de Lares, Puerto Rico, y en este video tutorial voy a estar trabajando la suma y resta con fracciones heterogéneas. Antes de llegar a la destreza de suma y resta con fracciones heterogéneas, te voy a estar hablando de unos temas que son básicos para entonces lograr el dominio de la destreza. Uno de esos temas son las fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes y cómo nosotros logramos calcular fracciones equivalentes? El segundo tema que tenemos que abordar son los números primos. Y el tercer tema es el mínimo común múltiplo. Esas tres destrezas las necesitas para entonces poder dominar y entender la suma y resta con fracciones heterogéneas, que son fracciones que tienen un denominador diferente. Espero este video tutorial aclare tus dudas y te ayude a dominar la destreza. Comencemos. Para comprender la suma y resta con fracciones, veamos este primer ejemplo. ¿Por qué razón no podemos sumar un tercio más un medio? ¿Por qué no podemos decir 1 más 1, 2, 3 más 2 son 5? Veamos este ejemplo con figuras a mi modo. A ver si podemos entender la razón por la cual esto no se puede sumar. Vamos a trabajar con figuras del mismo tamaño. Estas son unas libretitas que se compran en cualquier farmacia o en cualquier lugar de efectos escolares, y las dos, si te fijas, tienen el mismo tamaño. Vamos a trabajar con estas dos figuras el ejercicio. Esta figura en amarillo la dividí en 3 y esta figura rosa la dividí en 2. Nosotros vamos a trabajar uno de estos 3 que sería un tercio, y de estos 1 de 2. Queríamos sumar un pedacito de estos y uno de estos. Bien, ya yo los he recortado y tengo un tercio aquí y un medio aquí. Si te fijas, no son del mismo tamaño. Por lo tanto, yo no los puedo sumar. Las fracciones, para nosotros sumarlas, tenemos que estar trabajando con elementos que tengan el mismo tamaño. Tenemos que tener dos figuras que sean del mismo tamaño. He dividido el cuadrado que originalmente lo tenía dividido en 3. Ahora lo he dividido en 6 partes iguales. Entiéndase que cada partecita de esta es una de 6. Esta figura, que originalmente estaba dividida en 2, la he dividido en 6 partes iguales, y entiéndase que cada una de estos cuadritos también representa 1 de 6. Entonces, un tercio es lo mismo que tener 2 sextos. Y un medio es lo mismo que tener 3 sextos. Entonces veamos si las figuras son del mismo tamaño. Vemos que sí, que nos salieron del mismo tamaño. Pues entonces ahora sí yo puedo sumar. Tengo aquí 2 de 6 y aquí tengo 3 de 6. Si los sumo, porque ya los puedo sumar, todos son del mismo tamaño, 5 de 6. Porque la figura originalmente se había dividido en sextos. Veamos el proceso algebraico que hay que llevar a cabo para hacer esto que te he mostrado aquí. Vamos a trabajar antes que nada con fracciones equivalentes. Para sumar y restar fracciones heterogéneas, tenemos que tener claro el concepto de fracciones equivalentes. Veamos. Tengo 3 figuras del mismo tamaño, como te expliqué en el ejemplo anterior.
las he obtenido todas de aquí. Estamos trabajando con formas del mismo tamaño. A esta primera figura la dividí en dos y he sombreado su mitad. Esta es la mitad de esta figura. Pero vemos acá que a la misma figura, en vez de dividirla en dos, la he dividido en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y he sombreado 3 partes de 6 que tenía. Si te fijas, 3 de 6 es la mitad del entero. En este último ejemplo he dividido la figura en 8 pedazos iguales. Cada uno de ellos se llama un octavo. He sombreado 4 de 8. Y 4 de 8, como pueden ver, también es la mitad de esa figura. Entonces puedo decir que esta representación, esta fracción, un medio, yo la puedo representar como 3/6 y también la puedo representar como 4/8 y podría llegar así hasta el infinito haciendo representaciones de lo que es una mitad. Estos son fracciones equivalentes. Veamos de qué otra forma podemos calcular fracciones equivalentes. Te voy a mostrar dos formas para calcular fracciones equivalentes, que es parte de los conocimientos previos que tenemos que tener para luego poder sumar y restar fracciones. Vamos a trabajar con la misma fracción que estábamos trabajando anteriormente, un medio. ¿Cómo yo calculo fracciones equivalentes para un medio? Pues esto es fácil. Multiplico el numerador y el denominador por un mismo número. Por ejemplo, multiplico el 1 por 2 y el 2 por 2, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. 2 es la mitad de 4, por lo tanto, 2 cuartos y un medio son fracciones equivalentes. Ambas representan una mitad. Aquí multipliqué el numerador y el denominador por un mismo número. 1 por 3, 3, 2 por 3, 6. 3 es la mitad de 6, por lo tanto, un medio y 3/6 son fracciones equivalentes. Aquí multipliqué por 4, 1 por 4, 4, 2 por 4, 8. Y 4 es la mitad de 8, por lo tanto, un medio y 4/8 son fracciones equivalentes. Representan una mitad. Podemos utilizar cualquier número. Por ejemplo, multiplico 1 por 100, que es 100, y 2 por 100, que es 200. Y aquí tengo que 100 es la mitad de 200, por lo tanto, un medio. Y 100 sobre 200 también son fracciones equivalentes. Vamos a ver otra forma de calcular fracciones equivalentes que no es multiplicando. Veamos. Ahora tenemos unas fracciones y queremos encontrar fracciones equivalentes a estas que tenemos aquí. Vamos a utilizar la división. Vamos a buscar un número que divida al numerador y que ese número también divida al denominador. Un mismo número que divida a ambos. Bien, veamos. Yo utilicé aquí el número 2. 2 dividido entre 2 es 1. Y 4 dividido entre 2 es 2. O sea que 2 sobre 4 o 2 cuartos es lo mismo que un medio. Aquí en este otro ejemplo, yo dividí 10 entre 10 es 1. Y 20 dividido entre 10 es 2. 10 sobre 20 y 1 sobre 2 son fracciones equivalentes. Finalmente, tengo el 15 sobre 30, dividí ambos términos, numerador y denominador, lo dividí entre 15, 15 entre 15 a 1 y el 15 dentro del 30 a 2. 15 sobre 30 y un medio son fracciones equivalentes. A veces cuando tenemos este tipo de fracciones el estudiante hace lo siguiente. Por ejemplo, en vez de utilizar el 10 para dividir la fracción,
utiliza el 2. 10 dividido entre 2 a 5, 20 dividido entre 2 a 10. La mitad de 10 es 5, la mitad de 20 es 10. Por lo tanto, esta fracción y esta fracción son fracciones equivalentes. Pero esta fracción que tenemos aquí no está en su forma más simple, porque todavía podemos dividirla nuevamente. La podemos dividir entre 5. 5 dividido entre 5 a 1, 10 dividido entre 5 a 2. Estas tres fracciones son fracciones equivalentes. Esta fracción está en su forma más simple, porque ya no hay otro número que no sea el 1 que divida esta fracción. Y si yo divido esto entre 1, voy a dejar la fracción igual, no la voy a cambiar. Por lo tanto, esta fracción está expresada en su forma más simple. En algunos ejercicios el maestro nos puede pedir que después de haber hecho el proceso de resolver la ecuación, expresemos el resultado en su forma más simple. Este es el método. Estas son las dos formas de calcular fracciones equivalentes: multiplicando o dividiendo. Los números primos. Es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el 1 y a sí mismo. Empieza diciendo que es un número natural mayor que 1. Quiere decir que el número 1 no es un número primo. Si yo voy contando, voy a poner aquí algunos números nada más, porque eso es solamente para darte una idea, para que refresques los conocimientos que ya tienes sobre los números primos. Si yo tengo aquí el 2, pues el 2 yo lo puedo dividir entre 1 y también lo puedo dividir entre 2 y nada más. El 2 es un número primo. El número 3 divide entre 1, 3 dividido entre 1 a 3, y el número 3 divide entre sí mismo, 3 dividido entre 3 a 1. No hay otro número que lo divida. Entiéndase, cuando nosotros decimos que no hay otro número que lo divida, sí hay más números que lo dividan. Lo que nosotros queremos es que el resultado sea un número entero, porque yo puedo dividirlo entre otro número y me va a salir un número decimal. Pero no queremos números decimales como resultado. Por esa razón es que decimos que no hay otro número que lo divida y que su resultado sea un número entero. Entonces el número 3 es un número primo. Estudiemos el 4. 4 divide entre 1, me da 4. El 4 lo divide el 2, me da 2, porque 2 por 2 es 4. Y el 4 lo divide a sí mismo. Como este número tiene más de 2 divisores, pues este no es un número primo. Y veamos el número 5. El 5 lo divide el 1, nos da 5, y el 5 es divisible entre sí mismo, nos da 1. No hay ningún otro número que nosotros utilicemos para dividir el 5 que nos dé como resultado un número positivo. Por lo tanto, el 5 es un número primo. Te voy a mostrar una tablita que puedes conseguir haciendo una búsqueda por internet, y es bien sencillita. Una tablita que nos muestra los números primos. No me voy a detener a seguir explicándote, porque yo realmente lo que quiero es que tú recuerdes qué son los números primos. Pero te muestro la tablita. Estamos en Google o en tu buscador preferido. Escribimos números primos. Luego de escribir números primos, seleccionamos imágenes. Vas a ver que nos aparecen varias. Esta que tenemos aquí, que ves en el lado derecho de la pantalla, te muestra en rojo los números primos, los primeros números primos hasta el 100. Los que están en rojo son números primos. Esa es una de las tablitas. Y esta que está aquí, que cuando la seleccionas te lleva a esta página
que ya te muestra los números primos hasta el 1000. Esta me gustó mucho, porque es cuestión de imprimirla o de pasarla a un papel y ya tienes los números primos hasta el 1000. Esta es una forma fácil y rápida de buscar los números primos, la tablita de los números primos que te había mencionado. El mínimo común múltiplo. Utilizamos estas letras para abreviarlo. Primeramente, tenemos que saber lo que es un múltiplo o por lo menos recordarlo. Por ejemplo, los múltiplos del 2 son 2, 4, 6, 8 y por ahí sigo hasta el infinito. Los múltiplos del 10, 10, 20, 30, 40 y puedo seguir hasta el infinito. Todos estos son múltiplos de 10 y todos estos son múltiplos de 2. Factores. Vamos a trabajar también con esa palabra y factor es cada uno de los términos de una multiplicación. Ejemplo, los factores del 18. Pues yo puedo decir 1 por 18. Puedo decir 2 por 9. Puedo decir 6 por 3. Cada uno de estos números son factores del 18. Para trabajar con el mínimo común múltiplo hacemos una factorización prima. Por ejemplo, factorización prima del 18. Yo puedo decir 2 por 9, 18. El 2 es un número primo, lo encierro en una burbujita. Y el 9, que tengo 3 por 3 me da 9. Bien, pues lo encierro en una burbujita. He visto que en otros países se hace esta factorización en forma de tallo y hoja. Yo la hago de esta manera, pero es lo mismo, no importa. Escribo el primer número primo que tengo. Sabes que este puntito significa multiplicación. Tengo el 3 como segundo número primo y como está dos veces lleva un exponente 2. Esta es la factorización prima del 18. ¿Por qué? Porque tengo 2 por 3 elevado a la 2. 3 elevado a la 2 es 3 por 3 y 3 por 3 es 9. O sea, tengo 2 por 9 y 2 por 9 es 18. Esta es la factorización prima del número 18. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo del 8 y del 12. Vamos a hacer una factorización prima del 8 y del 12. ¿Qué dos números yo multiplico que me den 8? Pues 4 por 2. El 2 lo pongo dentro del círculo porque es un número primo, pero el 4 todavía puedo decir 2 por 2. Pues pongo el 2 dentro de un círculo porque son números primos. Quiere decir que la factorización prima de este número 8 sería 2, 1, 2, 3 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 es 8. Vamos con el 12. Podemos decir 6 por 2 es 12. Ya el 2 es un número primo. 3 por 2 es 6. Como ya lo último que tengo son números primos, no hay forma de descomponerlos nada más. Los encierro en una burbuja. Y tengo el 2 escrito dos veces, pues lleva un exponente 2 por 3. Y esta es la factorización prima del número 12. Para encontrar el mínimo común múltiplo del 8 y del 12 voy a escoger los números primos. Cuando se repiten voy a escoger el número que tenga el exponente mayor. En este caso voy a escoger el 2 elevado a la 3 y aquí el 3. El mínimo común múltiplo de 8 y 12 pues se expresa de esta manera. ¿Qué es 2 a la 3? 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2 es 8. Pues 2 a la 3 es 8 por 3, que sería 24. 24 es el mínimo común múltiplo de 8 y 12.